Bien, ahora vamos a encontrarnos con ecuaciones que ya no son exactas. Para eso nosotros tenemos que recordar que una ecuación exacta es de este tipo. Se puede resolver, ya lo habíamos visto de esta manera, ¿ya? Pero la expresión eh, se cumple y se puede resolver cuando es exacta, los tres métodos. Pero cuando no es exacta aparece ya otro tipo de análisis. Y el primer análisis que yo voy a realizar es el siguiente. Si tenemos esta función, la ecuación exacta para la multiplicación de dos funciones, un factor integrante se le dice, ¿no? El factor integrante f de x y g de y se multiplica a toda la ecuación diferencial. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros vamos a tener que multiplicar este factor y este factor de tal manera que esta ecuación realmente se vuelve exacta. A un inicio, si esto no se cumple, se tiene que aplicar esto. Si no es exacto, se tiene que aplicar este factor integrante. Y este factor integrante, para resumir, simplemente vuelve a la ecuación que no es exacta en exacta. Entonces nosotros, para hacer cumplir, recuerden que todo esto para nosotros va a ser m, que sea p, ¿no? Depende. Y esto va a ser n. No hay problema, pero lo que nos interesa es que esto se cumpla, la ecuación exacta. Se tiene que cumplir siempre y cuando estemos multiplicando estos factores integrantes, valga la redundancia. Entonces, como ya tenemos esto, nos tendríamos que derivar simplemente, y la derivación de todo esto no lo voy a explicar, obviamente que es bien sencillo, es la derivada de tres funciones respecto o parcialmente respecto a x, parcialmente respecto a y. Acá hay un errorcito, ¿no? Bueno, acá hay un errorcito, debería de ser respecto a y, ¿ya? Bueno, no hay mucho que... Bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, como tenemos ya toda esta expresión que ya está derivada, si se fijan bien, acá a la función, eh, si se valga decir que estoy ordenando incluso, ¿no? Bueno, el objetivo, pónganle pausa al video y traten de demostrar qué es esto, ¿ya? Bueno, finalmente nosotros podríamos escribir a las derivadas parciales, si se acuerdan, n sub x y m sub y. Y las derivadas que están acá se las puede escribir como totales. Si se dan de cuenta, acá estamos derivando parcialmente a una función que solamente tiene una variable y esta variable es y. Por lo tanto, estas derivadas se convierten en totales. Y pasa lo mismo con esta derivada parcial, se convierte en total. Entonces, estas derivadas se podría notar con este simple apóstrofe, ¿no? De esta manera. Como ya tenemos eso, como ya les he explicado esa parte, ya esta ecuación me va a ayudar bastante y mucho para hallar las demás. Si se dan de cuenta, si decimos que se cumple esto, si g de x es igual a 1, en pocas palabras, el factor integrante solamente va a ser x, esto desaparece porque es 1. El factor integrante solamente va a ser f de x. En pocas palabras, es como si fuera u de x, como ustedes lo han aprendido. ¿Ya? Si hacemos este cambio, la ecuación a esta ecuación se convierte simplemente en esta. ¿Por qué? Si se dan de cuenta, acá va a ser 1, arriba está la derivada de 1 que sería 0. Por lo tanto, todo esto desaparece, pues. Y lo único que deberíamos de hacer es simplemente despejar f de x. Al despejar f de x, y si se observan, esto va a venir a dividir. Este signo va a hacer que estos dos se inviertan y ya tendríamos esta expresión que es ya bien conocida, es un factor integrante para simplemente u de x, para u de x. ¿Ya? De esa manera se halla, ¿no? De una manera bien sencilla, a partir de esta ecuación, obviamente. Si f de x es igual a 1, por lógica ya estamos hallando la función g de y. ¿Ya? Es como si estuviéramos hallando el factor integrante que solamente depende de y. Y justamente es este factor. Negativo, ¿ya? Entonces nosotros ya lo habíamos conocido a g como u de y, a f de x como u de x. Entonces, con ese dicho nosotros ya tenemos ya las fórmulas. Podríamos decir que ya tengo esta fórmula que me va a ayudar bastante, esta tercera fórmula, y para finalizar la cuarta fórmula que está expresada de esta manera. Cuando nosotros ya tengamos una función que justamente ya no sea simplemente de una sola variable, podría ser una suma,
porque recuerden que lo que estábamos haciendo es un producto. Puede ser una suma elevada al cuadrado, puede ser elevada al cuadrado, incluso puede ser una función que esté justamente elevado a la m más y elevado a la n. ¿De acuerdo? Para este tipo de ecuaciones o funciones se utiliza esto de acá, ¿ya? Entonces no voy a hacer tanto énfasis en esta explicación, directamente vamos a ir a mi tablita. Fíjense que esta tablita obviamente está en mi formulario que les he proporcionado, pero al final no va a ser otra cosa que lo mismo que lo que estamos haciendo. Ustedes vean y observen cuáles son las diferencias y no se queden con una sola fórmula, ¿no? Con un solo formulario. Yo voy a utilizar para la resolución de los ejercicios estas 4 fórmulas. Me olvido de mi fórmula. Ustedes lo tienen y lo verifican. Entonces vamos rápidamente con el ejemplo número 3. Fíjense que esta ecuación pareciera bien complicada. Nos dice que hallame la función g de y de modo que admita un factor integrante de este tipo. Y hablamos de este tipo porque justamente es el factor integrante f de x multiplicación g de y, lo que habíamos visto en un principio. Entonces vamos a resolver primero por pasos yendo por ese método. Entonces, como ya tengo mi ecuación diferencial que es de este tipo y ya tengo mi factor integrante, tengo que hallar g de y. Acuérdense de eso. Entonces, para eso nosotros ya tenemos todos los datos. Esto de acá para mí va a ser m, recuerden que siempre es eso, y esto va a ser n. Por lo tanto, diríamos, para la solución se tiene que verificar si es exacta, obviamente. A simple vista, esta ecuación no va a ser exacta y van a ver posteriormente a qué me refiero. Como tenemos el factor integrante de la multiplicación de dos funciones, tenemos que necesariamente agarrar esta fórmula. Al agarrar esta fórmula, ya estamos como dato o como incógnitas, nos está dando esto de acá, casi todo, ¿no? Pero podemos hallar porque tenemos casi todos los datos. ¿Ya? Entonces vamos a decir, la derivada parcial de m, recuerden que esto es m, se tiene que derivar, ¿no? A toda la función m. Y la derivada de n igualmente. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que si yo tengo todos los datos, fíjense, ya tengo todos los datos y tengo que reemplazar pues en esta fórmula de acá. Fíjense, mx de y es todo esto, ¿de acuerdo? Nx de y es todo esto. No hay lío, no hay donde perderse. Estoy reemplazando primero esos factores. Luego, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo siguiente. A toda esta función que, si se dan de cuenta, cuando yo integre, derive, siempre me va a dar una nueva función que depende de y, porque no hay x, no involucra x. Por lo tanto, yo estoy haciendo un cambio de variable ahí, ¿ya? Un cambio de función, si se diría, valga la redundancia, ¿no? Ya tenemos todos los parámetros. Ahora, para esta función de acá, recuérdense que nosotros tenemos que derivar primero a la función f de x. F de x para nosotros, ¿a qué es igual? De la pregunta justamente me está indicando de que esto es igual al exponencial respecto de x, o exponencial de x. Pero si se acuerdan ustedes, la derivada de producto a producto, perdón, de exponente a exponente, de función a función, es igual al exponencial del exponencial multiplicada por la exponencial de x. Bueno, entonces, ¿cómo yo demuestro que es esto? ¿Cómo demuestro que es eso? Hay algo bien simple, ¿ya? Acuérdense de la fórmula de cálculo 1, cuando nosotros tenemos una función que depende de x y de y otra función que depende de x y de y, pero estas están en su forma de potencia. Si yo quiero hallar su derivada, tienen que acordarse de la fórmula. Yo lo voy a anotar como fórmula, pero ustedes pueden deducirlo. Va a ser u por b, justamente acá abren un corchete y justamente va a ser justamente el logaritmo de u por la diferencial de b más b sobre u por la diferencial de u, ¿ya? Esta es la fórmula clave, si se dan de cuenta, para nosotros. Si estamos agarrando a la función f de x, u para mí va a ser e y b va a ser para mí la exponencial de x. Con ese dicho ustedes podrían reemplazar, ¿no? Yo tengo que hallar esa derivada, fíjense, por eso estoy haciendo esto de acá. Si e vale
todo esto se va a copiar nomás, ¿no? El logaritmo de u, recuerden que u vale 1, perdón, logaritmo de la exponencial vale 1. La derivada de esta expresión va a ser la misma, va a ser la exponencial de x. Más b para mí es la exponencial de x nuevamente. U para mí es el neperiano, pero yo tengo que derivar la exponencial o el neperiano, que es una constante, esto es 0. Por lo tanto, todo desaparece y al final, ¿qué me va a quedar? Por si acaso, esto es recuerdo de cálculo 1. Entonces, la derivada de esta expresión es igualito a decir la exponencial de x multiplicada por la exponencial de x. ¿Ya? Si tienen dudas de eso. Pueden hacer prueba con otros ejemplos, recordar lo que han aprendido antes y ya estaría, ¿no? Es por eso que yo estoy anotando a la derivada de esa función de esta manera, dividido entre la exponencial, ¿no? De tal manera que yo puedo simplificar todo eso. Entonces, hasta ahí yo creo que se ha entendido. Me falta ahorita las derivadas parciales. Si se fijan bien, ya tengo acá la derivada parcial respecto a y y la derivada parcial respecto a x, ¿no? Bastaría con derivar. Si se fijan bien, si yo derivo respecto a y, la exponencial se queda, pero el logaritmo hace que todo el argumento baje al denominador y su derivada de la exponencial obviamente va a ser y. ¿No? Perdón, obviamente que va a ser la exponencial nuevamente. Si se fijan bien, hasta ese punto podríamos simplificar, ¿no? Podríamos simplificar este término con este término, este exponencial con este exponencial. La derivada de m, ¿qué estaba haciendo? Creo que me estaba confundiendo. A ver, vamos a volver a explicar esta parte. Recuerden que yo tengo que derivar n, aquí está n respecto de x. Respecto de x, si derivas esto, es 0. La derivada del logaritmo va a ser la exponencial de x, para explicarles mucho mejor, de y, pero esto tiene que estar derivado. El logaritmo hace que toda esta expresión de acá baje. Ahora, la derivada en función a x, esto no va a ser otra cosa que lo mismo. Recuerden que y es una constante y va a quedarnos la misma expresión, lo que justamente está acá. ¿Ya? Entonces, lo mismo estoy haciendo ya para m de y. Lo mismo, prácticamente lo mismo. Perfecto, hasta ese punto podemos simplificar un poco más. Recuerden que esto se vuelve a 1, esto de acá se simplifica con esto y listo, ¿no? Podríamos simplificar este exponencial con este cuadrado. Y ya, hasta este punto ya podríamos analizar y podríamos llegar a una conclusión, porque recuerden que estas funciones de acá se hallan por tanteo. En lo posible se hallan por tanteo, para que sea más simple, ¿ya? Se puede despejar obviamente, pero es pérdida de tiempo. Yo lo que les recomiendo y lo que siempre les he recomendado a mis estudiantes y a ustedes es que opten por el método más simple y más corto. Ya así optimizamos todo. Entonces, fíjense bien, si yo tengo que eliminar algo con algo, ¿ya? Si yo este signo de acá lo traslado acá, esta exponencial lo multiplico, vamos a tener a menos la exponencial respecto de y, que justamente está acá. Yo podría simplificar, ¿no? Si yo agrupo y mando a volar esta exponencial a este logaritmo, ya tenemos algo que ya se ve acá, que justamente tendría que ser la exponencial, ¿no? Entonces, para que yo pueda simplificar esto de acá, ¿qué valor debería de tener la función phi de y? Está a la vista. Phi de y debería de tomar el valor de 1. Ahora verifiquemos. Si toma el valor de 1, esto que sea 1, 1 por 1 me queda 1. Y este 1 se simplifica con ese 1. O sea, en pocas palabras, se verifica de esa manera, ¿no? O sea, se analiza de esa manera. Siempre tomando como punto de referencia a algo que te pueda ayudar. Bueno, yo lo que hice es tomar esto de acá, ¿no? Pero ustedes pueden utilizar cualquier método. Esto no hay una regla. Ustedes tienen que darse modos y eso es la experiencia, ¿no? La experiencia de resolver ejercicios.
Por lo tanto, yo ya tengo ese resultado, ya tengo a la función phi, lo que me pedía, perdón, la función phi de y, pero me falta g de y. Recuerden que ya con ese paso ya estamos por finalizar. Ya tengo la función, pero recuerden que esta función de acá tenía que ser escrita de esta manera, porque estamos haciendo un reemplazo. Esto de acá se escribe de esta manera y obviamente son diferenciales. La diferencial de y va al otro lado a multiplicar. Hasta este punto, si se fijan bien, la resolución va a ser simplemente la exponencial de y. Bueno, este ejercicio era de un intensivo, por si acaso, y si se fijan bien, el nivel estaba relativamente no tan fácil ni tan complicado. Ya, solamente esto ya era para que ustedes piensen, craneen cómo sacar la función g de y. Ahora, para su solución, método corto. Fíjense, solo fíjense con esto de acá. Ahora, fíjense en esto. Cuando nosotros estamos hallando el factor integrante, estamos multiplicando, pues, estamos hallando todo esto. Acá ya se cumple que es una ecuación exacta, ¿ya? Es una ecuación exacta. Ahora, el método, el primer método. Si ustedes observan esta ecuación y van por el primer método, y si se fijan estas exponenciales de acá, ¿cómo podrían integrar eso? O sea, se complica más. O sea, a simple vista ustedes tienen que darse de cuenta de que, ajá, no estamos yendo por buen camino. Se tienen que preguntar eso. Por eso es que hay los tres métodos. Ustedes tienen que escoger el más óptimo. Entonces yo voy a tratar de agrupar, pues. La única opción es ordenando, ¿no? Ordenando, ustedes recuerden que tenemos que utilizar la propiedad distributiva para todas las diferenciales y todos los términos que están multiplicándose a las funciones m y n. Hasta acá tienen que tener una agilidad visual, tienen que ser bien observadores para poder hallar esa relación de las diferenciales. Por lo tanto, nosotros a simple vista podemos agrupar los logaritmos. Eso es obvio, ¿no? Tenemos que agrupar los logaritmos. Finalmente, esto que está con verde, podría agruparlo con esto y ver qué es lo que pasa. Entonces, al hacer eso, estoy agrupando. Fíjense. Ahora, acá nos les hace recuerdo algo de que justamente yo podría hacer esto. Voy a escribirlo, ¿ya? Para que se entienda mucho mejor. La exponencial de la exponencial de y. Esto es igual a qué? Si ustedes derivan, es la derivada de un producto. La primera derivada va a ser la exponencial de x multiplicada por la exponencial de x multiplicada por la exponencial de y. Pero ahí le tenemos que multiplicar en función a qué diferencial estamos derivando. Más la exponencial de x por la derivada de la exponencial de y, que prácticamente es la misma, por la diferencial de y. Fíjense que todo esto de acá es justamente igualito a todo lo que está encerrado entre corchetes. Perfecto, entonces el reemplazo debería de estar dada solamente para este término. Con eso dicho, yo ya tengo esa primera propiedad, ¿ya? Entonces voy a borrar y podría agrupar esto de acá. ¿A qué es igual todo esto? Si ustedes observan, tendríamos que hacer algo, ¿no? Tendríamos que relacionar algo. Entonces, ¿qué tal si yo digo lo siguiente? La exponencial de x por y, ¿qué tal si este va a ser mi diferencial? Claro, yo lo estoy haciendo acá porque yo ya me tengo una idea, ¿no? Bastaría con derivar como si fuera un producto. Esto se queda así nomás. Y esto se va a multiplicar por la diferencial más la exponencial de y por la derivada de y, que no hay nada, que sería simplemente la diferencial de y. Ahora, si se fijan bien, este factor y este factor están acá. ¿Qué me faltaría? Me faltaría la exponencial. Eso se salva o se arregla multiplicando y dividiendo. Así de simple. Entonces podríamos decir, acá yo estoy multiplicando y dividiendo esa exponencial, ya tengo ese factor. Y todo este factor ya lo estoy copiando con su diferencial. Por lo tanto, ya tengo ya pues todo. Acá está. Ya tengo todo. Podría mandar a dividir este factor y podría mandar a dividir este factor. Ya tenemos
las variables separables, si se fijan bien. Hasta este punto ya es simplemente cálculo 1 de integración. La integral de esto obviamente es el logaritmo de la exponencial de x por la exponencial de y. Para la integración de esto va a ser inmediata, si se fijan bien. Logaritmo de la función x de y, x de la exponencial de x por y. Finalmente esta sería la solución. Por si acaso, la integración de todo esto es inmediato, vuelvo a repetir, y esta sería ya mi solución final. Bueno, espero que les haya gustado este ejercicio. Nos estaríamos viendo en el siguiente ejemplo.